Vamos a ver, después de un paseíto por el parque, muy divertido, con los ciervitos, acariciando ciervitos, sin darles ni un gramo de sembe, porque ya comen bastante los cabrones. Pues nada, aquí tenemos más. Hola, hasta luego. Sakurai, core. Así, vamos a darle más iluminación. Ah, aquí están las estatuas que decía Shinya de madera. Esto, no, sí. Así, damos iluminación. Ajá. Y este por ahí. Son enormes. Buah, esta sombra viene de lujo. Con el día de calor que está haciendo, 37 grados, viene de lujo. Y como veis, los ciervos no son tontos. Se meten ahí a la sombra y más a gusto que en brazos. Bueno, la parte hasta ahora gratuita de este templo, bien, mis dieces. Muy bonito, el rincón. Ahí hay una mano grandota. Sí, debe ser la mano del Buda o algo así. Sí, algo así, ¿eh? Por la postura de las manos, Museo de Todaiji. yo diría que sí que es la mano de Buda. ¿No son las manos de Buda? Sí, parece que como monumento, algo así. Sí. Pero hay Buda con manos, ¿eh? También, ¿eh? Ah. Y vamos a ver si entramos por la nariz. Hola, Shika-chan. Yo pensé que se iba. Hasta luego, Shika-chan. Y nada, pues la visita a Nara, la verdad que es una zona preciosa. Tiene un Shotengai, un mercado muy bueno. O sea, hay una zona ahí de sombra muy buena, lo digo por si venís con un sol como hoy, que no hay ni una nube. Y bueno, en general te pillas la comidita en el súper, nada más entrar en nada más salir de la estación, y puedes comer por ahí en cualquier zona. Nosotros comimos donde el parque y se estaba bastante bien, porque la zona de aquí del parque hay poquita cosa en plan de restaurantes y cosas de estas, no tienes mucho para comer, entonces decidimos ser precavidos y coger algo en un súper. Y son pues más o menos, yo que sé, 20 minutos caminando desde la estación, o podéis coger un autobús. Yo os recomiendo caminar a pesar del calor, y mira que yo soy vago de cojones, porque la ciudad merece la pena, o sea, el paseo merece la pena, y en el autobús pues te vas a perder un montón de cosas. La verdad que me está gustando Nara, me arrepiento de no haber venido hace 4 años. Y me arrepiento más aún de haber venido más tarde de lo pensado hoy, porque llegamos aquí a qué hora, hacia las 12, una. Emi-chan me ignora. Ve el ciervito enano y ya perdió el culo. Y bueno, ahí va la mini Bambi, siguiendo a mamá Bambi. ¡Ay, que se asusta! Pues claro que tiene miedo. Y se asusta de ti, evidentemente. Ah, mira, ten cuidado porque pueden morder, atacar. Te pueden también meter empujones o llegar a tirarte. Uy, tienes una avispa en el paraguas. Nos alejamos. Y bueno, seguimos con la vista al frente del Todaiji. La verdad que se ve bonito. Tengo ganas de meterme en lo del Buda. Entras para acá, salida de allí.
Muy bien, entramos por la izquierda entonces, como siempre, salida por la derecha. Y luego hay por aquí un paseíto. ¿A dónde lleva? No sé, nunca he subido, pero creo que hay un templo pequeño ya está. Habrá que explorar. Y bueno. Nos falta aquí un sistema de Steadicam para que no tiemble la cámara tanto, pero joder, el pulso mío, los cojones. Por suerte hay árboles, que dan sombra. Dentro de lo que cabe. Bueno, pues vamos a la entrada y a ver qué nos encontramos. Y buah, tengo que decir, honestamente, ya sabéis que yo soy muy franco, que esto es enorme. Es exagerado. Exageradamente grande. Cuanto más te acercas, se ve más grande. ¿El qué? Buda con flauta. Ah, Eso es lo único aquí. o sea, aquí es el único templo que hay un Buda con flauta. Sí, sí. Hostia, es enorme, de verdad. Aquí también instrumento, algo así. Es que se ve enorme, me cago en la puta. Realmente impresiona, Que se ve enorme, ¿verdad? ¿Sabes cuántos metros? ¿Cuántos metros? 10 metros. 10 metros. ¿10? 10 metros. 10 metros punto 5 en Buda. Ah, el Buda, vale, pensé que decías el templo. Digo, ¿cómo va a ser 10 metros solo? 10 metros el Buda, vamos a ver el Buda de dentro, a ver. Ahí está, vemos un poco. Vosotros todavía no veis nada, porque vamos a darle luz ahora. Uf. Así, ya se ve. Ahí ya se empieza a vislumbrar. Vale, esto es lo mejor que os puedo enseñar. He tenido que cambiarle un poco el ISO. Se supone que esto que veis aquí arriba de la cabeza, que parece así como un gorrito, eso representa los 108 deseos mundanos de los que un hombre tiene que deshacerse para alcanzar el nirvana, la felicidad y estas cosas que cuenta el budismo. Y luego no sé por qué hay naranjas ahí. Siña, ¿por qué hay naranjas? ¿Dónde? Ahí encima de la mesa. ¿O qué es eso? Para ofrenda, es como pomelo. Ah, pomelo, no naranja. No, naranja. Ah, machicate. Pero parece que naranja, ¿Y por qué se ofrecen pomelos? No sé. Es alguna fruta como melocotón o melón o sandía, cualquier frutas. Ah, Pero abajo, muy viejo de, ¿cómo se dice? De bronceado. Arriba más nuevo, porque Guerra Mundial II tira hace arma. Por eso. Arriba más nuevo, para abajo más viejo de bronceado. O sea, la parte de arriba está reformada, Sí, claro. Debido a que por la Segunda Guerra Mundial se deterioró. Esto ahora aquí está muy brillante. Y en algún sitio de por aquí, pues se supone que tiene que estar el agujero por el cual tienes que pasar para saber si entras por la nariz de Buda, me parece que era, o algo así. Mira las estatuas estas de madera. A ver, si bajamos un poco esto y lo podéis ver.
impresionante. Komokuten. Esto es lo que me encanta de todos los templos, castillos y demás. Las representaciones, ¿cómo se dice? En escala. No me sale la palabra ahora. Las maquetas, joder. Es la hostia. Esto es la entrada del templo. Ahí veis el Buda que acabamos de ver. Era de hace 800 años. Después, esta representación de lo mismo hace 300 años. Luego, como toda buena religión, pues su caja de donación. Y sin haberlo deseado me ha salido un pareado. Las tienditas. Seguro que no tienen español, para variar. No, de hecho, no hay nada de vía ni nada. Hostia, aquí la gente soltando billetes. Toma billetaco. No tengo ni idea de pagar. Club. ¿Donaciones? Sí, para solventar el problema de la pobreza infantil empezaron la actividad en 2014 y los templos budistas japoneses reciben cosas para picar, frutas, verduras y varios regalos de la gente creyente como ofrendas a Buda. Sin embargo, los templos normalmente reciben más de lo que pueden manejar, entonces se lo dan a los niños pobres para mantener una especie de balance entre lo que reciben y lo que necesitan, y animan a las familias que puedan realmente apoyar o lo que necesiten, no solamente dinero, también conectar de forma humana, tendiendo corazón y eso. Se ve interesante. Y aquí vamos a la otra estatua. Si alguien quiere donar, que done. Donar al canal de Gichan, y Gichan la próxima vez que venga lo traerá. Y ahí va. Aquí se ve guapísima. Ahí os hago un pequeño zoom. Agujero para cruzar, pero por pandemia se quitó. Era aquí. No. Nante, Coto. Se supone que aquí era donde estaba el agujero. ¿Qué agujero? Donde si podías pasar a través de este pilar. Ajá. Era como si pasaras por la nariz de Buda, creo que era. Que es como tamaño de ese mismo de la nariz. Pero por el corona. Pero por el corona pues lo han cerrado y ya no se puede pasar. Hay mucha cola. Normalmente. Era una de las atracciones típicas de este templo. Zanen. Antes el otro era Komokuten y este es Tamonten. Tamonten. Escucha todo lo que dice la gente. Dios. Sushi. Sí, aquí está soplando un airecito cojonudo. Mira, casi. Sí, ya. Sí, 15 metros en total. 15 metros, a ver si lo puedo enfocar en condiciones. Espérate, más oscurito y así. Ahí tenéis las medidas, 15 metros entero. Opa, así, 15 metros entero, 6,7 la cabeza
Y de la huevada a la rodilla 6,8. ¿De la qué? De la huevada. Coño, le está pillando la entrepierna. 15 ね、バレバレ。何が違う？あ、問題めっちゃプロやろ。問題。ああ。まあやだや。考えたくない。Y aquí, a ver. Ah, para las velas. Ajá. Oh, pues es una lástima que por el coronavirus hayan cerrado lo del agujerito. Yo quería pasar. Se me ha pasado toda la ilusión. Ay. Pero está bien. Da un poco de miedo el tamaño que tiene. Sí, es muy grande, ¿eh? Es inmenso. Imagínate que un día se levante y diga, bueno, pues hasta aquí. No, imagínate Me voy. que hay un terremoto. Ah, sí, claro, pero mira, apoyarte con una fruta arriba al techo, creo. Sí. Ah, que está bien sujeto, vaya. No sé, es que da la sensación como que va a abrir los ojos o se va a mover. No sé. Por eso. ¿No? Hay varios animes, me parece, y varias tal que hacen referencia a un tipo de estatua así que se despierta Mirando a ustedes, y se levanta. Sí. lo que hacen, dicen. Y ala, nos vamos para afuera. Bueno, pues esta ha sido la visita al Todaiji. Espero que os haya gustado este vlog, porque la verdad este templo está guapísimo. Yo creo que merece mucho la pena visitarlo. Espero que la próxima vez que venga sin coronavirus nos podamos meter por el agujerito, porque la verdad era una de las cosas que más quería hacer y lamentablemente no se pudo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo, que lo disfrutéis.